Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Antes vamos a ver la palabra del Señor con respecto a qué es la autoridad de Dios, o qué es la labor y la función, porque autoridad hay en todas partes, todos los pueblos y naciones, todas las instituciones seculares y las familias hay autoridad. Y toda autoridad procede de Dios. Dios es la máxima autoridad. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Romanos, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1 para adelante. Dice así la palabra del Señor. Escribiendo a la iglesia, este mensaje para la iglesia, a los creyentes, a nosotros, y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por él, bueno, hasta ahí. Dios delega autoridad en el mundo y también Dios delega autoridad en los reinos de este mundo, delega autoridad o delegó autoridad en su pueblo, en Israel, por ejemplo, y en la iglesia. Dios es el que delega autoridad, porque Él es la suprema autoridad. Toda autoridad procede de Él, ¿ya? Entonces delega a personas y la autoridad representa a Dios mismo, la autoridad delegada. Todas las autoridades son establecidas por la voluntad de Dios. No, todos. O tiene que ser necesariamente establecidas por Dios. Entonces el mensaje de esta hora, en esta reunión, es la autoridad delegada. Hay un varón de Dios en el Antiguo Testamento, desde que hace años, escribió un libro, La autoridad espiritual, de Watchman. Es amplio, pero en una porción dice así, hablando de la autoridad: no miremos al hombre, sino a la autoridad con que está revestido. No es la persona, no es el hombre, ¿ya? El hombre puede ser cualquiera, Dios llama. Pero nos aclara el hermano Watchman diciendo que no miremos al hombre, no es el hombre, es la autoridad con que está revestido, es de parte de Dios. Gloria al Señor. Ya vamos a poner más orden. Cuando empiece el mensaje no van a poder entrar. Vaya hermano, un hermano.
Por eso se está estableciendo autoridad para poner orden. Una de las cosas, por supuesto, hay funciones. Bueno. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios llamó para ser caudillo, libertador a Moisés, al frente de su pueblo Israel, ya, la autoridad establecida por Dios. El gran caudillo, el gran legislador de su pueblo Israel, Moisés, todo el tiempo, ya. Todos aquellos que se opusieron a ese llamado, a ese ministerio, a esa autoridad, pues sufrieron las consecuencias. Está escrito en la Biblia, pero no vamos a ver ahora, ¿ya? Fue un gran legislador, autoridad de los hebreos. Él recibió la Torá, también recibió la autoridad y la Torá, los mandamientos y toda la ley y todas las normas de vida para administrar conforme a la voluntad de Dios. Dios da autoridad, pero también da la norma de vida, para que en base a eso la autoridad pueda administrar o administrar. Ya. Después de Moisés, pues Moisés terminó, y ahí toda la humano termina en un tiempo, y llamó a Josué, sucesor de Moisés, para que siguiera con autoridad. Y Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Solamente que cumplas lo que está escrito en la ley, le dijo, y todo te va a salir bien. Algo así, ya no lo vamos a leer. Al principio de Josué, cuando Dios le llamó, el sucesor de Moisés. Solamente que hagas conforme a lo que está determinado en la ley, y todo te va a ir bien. A la iglesia, el apóstol Pablo llamó a los ancianos de Éfeso. Hechos, capítulo 20, ahí está, lo vemos. El apóstol Pablo, Dios le estableció como autoridad y para comunicar la voluntad, su voluntad, ya su gracia a la iglesia. Y en Hechos capítulo 20, lo hemos visto muchas veces, pero miren, es la exhortación a los ancianos de Éfeso. Anciano, pastor, obispo, es lo mismo, ¿ya? En esta porción habla, en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, que el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos de Éfeso para despedirse, porque él iba para Jerusalén. Pero antes quiso darles las recomendaciones, las exhortaciones, y dice así, desde el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y sigue ahí. Y cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia. ¿Ya? Y así sigue hablando. Está hablando de su testimonio. Tiene que respaldar el testimonio, aparte de del mensaje, de la predicación. Vamos a ver luego las funciones y todo eso, ¿ya? Entonces él iba para Jerusalén, pero antes quiso darles las recomendaciones y todos los encargos que eran necesarios para que la iglesia siga desarrollándose. Entonces dice en el 22, ahora aquí ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Moisés recibió la ley,
Pablo recibió el mensaje de gracia para la iglesia. Entonces dice en el 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esa palabra consejo se traduce también en otras versiones como todo el plan de Dios. No he rehuido anunciarlos todo el plan de Dios. También en otra versión se traduce como designio. No he rehuido anunciarlos todo el designio de Dios. Esa es la labor de las autoridades. Y dice otra vez, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el plan o designio de Dios. Se los he comunicado. Por tanto, les dice a los ancianos, obispos, pastores, por tanto, ¿cuál es la labor? Por tanto, mirad por vosotros. El testimonio tiene que respaldar. Fallamos muchas veces, pero tiene que respaldar. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿A quién le pertenece la iglesia? ¿A quién le pertenece la iglesia? No al pastor, al Señor, porque Él pagó con un alto precio, el precio de su sangre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es de alto valor cada miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí se está dirigiendo, aquí se está dirigiendo de esta manera, dice, porque para apacentar, pastorear, la función de pastorear, pero tiene funciones ahí, alimentar, cuidar y todo eso, apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y luego profetiza, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces. Miren, lobos rapaces. Esto da a entender lobos rapaces vestidos de oveja. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Se entiende esto? ¿Qué? En otro lugar dice, lobos vestidos de oveja, vestidos de cristiano, disfrazados de cristiano. ¿Cuántos hay? ¿Ya? Esto está hablando a la iglesia local. Una cosa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahí no entran lobos rapaces. El cuerpo de Cristo está formado por todos aquellos nacidos de nuevo, ¿ya? Bautizados con el Espíritu Santo, de lo cual el Señor Jesús es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Eso es invisible. Aquí adentro, cada uno tenemos testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios o no. Aquí está hablando de la iglesia local también. La iglesia local, o sea, la iglesia local quiere decir, como ahora vemos que congregaciones, algo así, ¿no? Ahí se pueden meter lobos, pero en el cuerpo de Cristo no entran lobos. Eso está conformado por los verdaderos cristianos, que nacidos de nuevo. Y entonces se está dirigiendo a los ancianos que iban a administrar allá en Éfeso, y por supuesto es para todas las regiones. Y entonces en las iglesias locales, ahí se meten lobos, hermanos, ahí, vestidos de oveja. Y está advirtiendo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Miren. Y aparte de eso, dice el 30, y de vosotros mismos, de entre ustedes, se levantarán hombres que hablen cosas perversas o hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren, está advirtiendo, discípulos. Por tanto, les dice, velad,
Diga velar. La función de los obispos, pastores y ancianos. Velar. Velar, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y termina diciendo, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. La labor de edificar, una cosa es pastorear, otra cosa es edificar, cuidar, velar. Palabra de su gracia. La palabra de su gracia tiene poder. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A su nombre, la palabra de su gracia. Aquí ya no es la ley. A Moisés le dio la ley. Aquí la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificar. Ese es crecimiento, dar madurez. Una vez que nos hemos convertido, hemos comenzado a crecer, a conocer, en fin, por medio de la palabra, ya, de las experiencias que hemos vivido. La palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos. No dice edificar nomás, sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La palabra de poder, hermano, la palabra de gracia tiene poder. Entonces, el apóstol Pablo está dando las instrucciones por el Espíritu Santo, esta labor a los que son llamados de parte de Dios para apacentar su iglesia, hermano. Una iglesia local, hablemos ahora de la iglesia local. Una iglesia local o una congregación está conformado de esta manera que dice en Filipenses, capítulo 1, la iglesia local o las congregaciones, como llamamos, ¿ya? La iglesia local. Les escribe a los filipenses esta carta. Filipos era una ciudad que el apóstol había visitado. Eso está escrito en Hechos de los Apóstoles. Ya no, por favor, ya no entren ni salgan porque estamos en el mensaje, por favor. Decía, Filipos estaba ubicado en la región de Macedonia. Eso dice Hechos 16, no lo vas a ver, pero ahí ya, ustedes lo van a revisar. En la región de Macedonia, ya, en el capítulo 16. Entonces, en aquella oportunidad, solamente voy a resumir, entró, guiado por el Espíritu Santo, en la ciudad de Macedonia, ya. Y recordemos que cuando entró un día de reposo, salieron fuera de la ciudad, Pablo y los que con él estaban, y aún fuera de la ciudad, junto al río, se reunían unas mujeres. Miren, mujeres, qué importante es la labor de las mujeres. ¿A qué se reunía? ¿A charlar, a compartir? No, dice la Biblia, a orar, donde solía hacerse la oración, hermano, junto al río. Y allí Pablo les habló la palabra de gracia, da a entender. Y el Señor abrió el entendimiento de una mujer. ¿Qué se llamaba? Lidia. ¿Qué se llamaba? Lidia de Filipos. La primera convertida en Macedonia. Y de allí alguien más se convirtió, una familia. ¿Quién? El carcelero de Filipos y su familia. Y así, la iglesia se fue desarrollando y de esa manera, entendemos, ya, se fue desarrollando y la iglesia fue compuesta como es establecido por Dios. Ya, hechos. Entonces,
Años después, Pablo ya estaba en la cárcel, había salido de Filipos, de Macedonia, y estaba en la cárcel. Desde la ciudad de Roma les dirige esta carta, esta epístola a los filipenses. Ya. Y les dice así, el primer versículo, 1, capítulo 1, versículo 1. Todos lo leemos, ese versículo, todos los que puedan, tienen a la mano, ese versículo 1. A la voz de 3, 2 y 3. Ahí, por favor. Les dirige a la iglesia que estaba establecido, a las iglesias que estaban, porque ahora fueron varios, estaba establecido, y le dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Con quiénes? Con los obispos y diáconos. Ya estaba establecido. Esa es la iglesia, de esta manera. ¿Ya? Obispos y diáconos. Y más antes dice a todos los santos. Una iglesia local está compuesta por santos, que es el rebaño, por obispos y diáconos. Eso dice la Biblia. Y lo hacemos de esa manera. ¿Ya? Entonces, aquí da a conocer, da una pauta para cómo debe establecerse y debe administrarse, debe estar establecido una iglesia local, la que se llama congregación. Bueno, ¿ya? Entonces dice aquí, ya, de aquella mujer que se convirtió, Lidia, luego el carcelero con su familia. Ahora, años después, más tarde, la iglesia estaba bien establecido, constituido, como se puede decir ya, aquí por medio de esta carta, y dice los obispos o ancianos, diáconos, ¿ya? Y sigue la epístola. Y Pablo estaba en la cárcel. Es una epístola carcelaria. Pero aquella entrada en Macedonia dio su fruto. En todas partes dio fruto. Ya el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos ahora? Veamos. Estamos viendo brevemente. La iglesia local está conformada de esta manera. ¿Cuáles son los requisitos? A Timoteo le escribió. Primera Timoteo, capítulo 3, dice así. Capítulo 3. Dice así. 1. Palabra fiel. Esto le escribe a Timoteo. ¿Ya? Timoteo había sido dejado en Éfeso. 1:3 dice así, 1 Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, ahí está, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Qué importante. Y sigue. Ahora, está escribiendo aquí los requisitos en el capítulo 3, dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, anciano, si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice. Está bien, pero es necesario que el obispo, anciano pastor, sea irreprensible, y da a continuación los requisitos. Primero, marido
de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ay, cuánto nos falta. No dado al vino, no pendenciero, peleador, no codicioso de ganancias deshonestas. Hoy, ¿cuánto se escucha hoy? Ganancias deshonestas. Riqueza material. No codicioso de ganancias deshonestas, sino, ¿cómo debe ser? Apacible, no avaro. Ahí está, la avaricia. ¿Cuánto hay en este tiempo? No avaro. Que gobierne bien su casa. Para empezar en la casa. Que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Mientras van creciendo. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo gobernará la iglesia del Señor, de Dios? Además dice esto, no un neófito. Neófito quiere decir que está empezando, nuevo, algo así. No un novito, no un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Porque es nuevo, no conoce, pues ya tiene que nomás madurar. Se necesita nomás el trato de Dios, hermano, por el tiempo y todo lo que es instruido, todo lo que uno es instruido. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Qué importante. Que los vecinos que los conocen, que lo tenga pues buen testimonio delante de él. No que en la que iglesia sea, ya tenga testimonio, pero afuera sea otro. No. Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera o de los incrédulos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hasta ahí. Los ancianos, los obispos, requisitos. Ahora va para los diáconos y diaconisas. El 8. Los diáconos, asimismo, deben ser ¿cómo? Honestos. Luego, sin doblez, no doble vida, doblez. No dados a mucho vino. Bueno, dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El misterio de la fe, ¿qué se debe verlo? Con limpia conciencia. Y estos, o sea, los diáconos, sean sometidos a prueba primero. ¿Ya? Primero que estén a prueba. Si aprueban, sigue. Entonces, otra vez, estos también sean sometidos a prueba primero. Da a entender que si aprueban, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora, aquí habla de las mujeres en el 11. O sea, hay diáconos, hay diaconisas en esta labor, en este servicio. No así en de los obispos. Pero en los diáconos sí, la mujer puede ser diaconisa. Las mujeres asimismo sean honestas. Está hablando de las mujeres diaconisas. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahí están los requisitos de la mujer para servidora en la iglesia. Da a entender, allá en Romanos 16, el apóstol Pablo envió a una diaconisa que se llamaba Febe. Ya, entonces hay diáconos varones y diaconisas mujeres. El 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer,
y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hago notar que hay, como que hay en las iglesias locales, aquí también, diáconos y diaconisas, porque aquí lo dice la mujer. No así, no habla de la mujer de ancianos y obispos. Aquí dice que debe ser prudente, decoroso. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer y así. Hasta que termina lo que los requisitos, no habla de la mujer obispo. El obispo debe ser marido de una sola mujer, porque diría, la mujer obispa sea mujer de un solo marido, tenía que decir como de los diáconos. No habla de obispos o abispas, no sé. Entonces, miren, estamos haciendo la aclaración conforme a la palabra del Señor. Obispos, ancianos, pastores. Entonces, estos son los requisitos que le escribe, ¿ya? Todo esto con estas funciones y especialmente para que haya orden en la iglesia. El tema de esta epístola a 1 Timoteo, el tema aquí está puesto, es el orden, para que haya orden en la iglesia. ¿Ya? A Tito también le escribió, que haya orden en la iglesia, que gobiernen, para que gobiernen, ya se gobierne bien la iglesia del Señor que le costó su propia vida, su propia sangre, hermanos, requisitos. A ver, ahí, vamos a Tito. A Tito también habla del orden en la iglesia. El tema de Tito es el orden en la iglesia. Tiene que haber orden. Dios es Dios de orden. Dios no hace las cosas desordenadamente. Y entonces Dios pues establece de esta manera en su iglesia. Y en el mundo también hay autoridades. Porque donde no hay autoridad hay caos, hermano. En un tiempo en Israel, a la final del ministerio de los jueces, no había rey, dice. Y si leen Jueces al final, después de la vida de Sansón, ¿ya? Después de eso no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno, lo que bien le parecía. Es necesario que se establezca autoridad. Tito 1, 5, 9. Ya, Tito dice 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, a Tito, para que corrigieses lo deficiente, ya ve, lo que no está bien, para que pongas orden, ¿da a entender? Porque dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y otra vez repite ya los requisitos. Hay que dice el que fuera irreprensible marido de una mujer, lo mismo está repitiendo. El 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no peleador, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El 9, retenedor de ¿qué? De la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La enseñanza, la administración de la palabra de Dios, hermano. Son las funciones, son los motivos o el propósito de Dios, que todos andemos ordenadamente. Dios pone autoridades en el mundo, toda autoridad es puesta de parte de Dios.
en la iglesia, en Israel, como en la iglesia, hay en todas partes, encontramos autoridad. El escritor de Guachamaní habla de autoridad, encuentras en todas partes. En el trabajo, en el colegio hay autoridades, ya en cualquier institución hay autoridad, en el hogar hay autoridades. Y la autoridad viene de parte de Dios. ¿Qué más dice? Aquí ya estamos en 1 Pedro, a ver, 1 Pedro, algo más. Luego vamos a orar por los que van a ser establecidos y vamos a pedir al pueblo que ore. 1 Pedro. Algo más. Al respecto hay más, pero veamos qué dice Pedro. 5. Esto habla de las autoridades que Dios establece en los pueblos, naciones. 5:17. Dice así. A ver, 1 Pedro. Creo que estamos. Creo que no está aquí. Vamos a 2 Pedro. No. Bueno, no lo encuentro en este momento, pero a Tito esas son las funciones que son establecidos para la buena administración del pueblo de Dios, de la iglesia local. Entonces, tenemos que administrar o administrarnos de esta manera, hermano. A ver, Tito, voy a buscar este versículo que está en Tito. Lo hemos leído, pero un versículo más quiero compartir. Tito. El orden en la iglesia del Señor. Ya. Sí. Hemos leído ya Tito 1:5-9. Aquí. O sea, la labor pastoral es de administrar y apacentar la iglesia del Señor conforme a lo que está establecido por Dios y de transmitir y edificar a los creyentes que el Señor ha puesto en un rebaño. La Biblia habla que los creyentes deben sujetarse ya a sus pastores, lo dice en Hebreos, deben sujetarse a sus pastores para que un día ellos demos lugar o demos cuentas de cada uno de los miembros de su rebaño. Eso lo dice la palabra de Dios. Sujetaos. A ver, vamos a Hebreos, capítulo 10, Hebreos 10. A ver, ¿dónde está lo de, me ayudan a encontrar, de la sujeción? En Hebreos, en el capítulo 10, está hablando de no dejarnos de congregarnos. ¿Cuánto es, hermano anciano? 3. Gracias. Lo vamos a leer. 13. Ya. A ver, usted lo lee. Todo lo leemos a la voz de 3. Hebreos capítulo 13 y el versículo. Ya, todos a la voz de 3. Ahí está. 2 y 3.
Obedeced a vuestros pastores, el rebaño. La iglesia está compuesta por el rebaño, por ancianos y diáconos. Por supuesto, los otros servidores. Ahora dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué hacen? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, y no quejándose porque esto no es provechoso. ¿Está claro? ¿Ya? Sujétense, obedezcan. Sujétense en un lugar, hermano. Tenga su pastor, ¿ya? Eso es importante, no es un querer de la persona, no. Sujétese en el lugar, o sujetémonos en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y ahí va a poder crecer, desarrollar. Entonces, tenga testimonio de que el Señor le ha puesto en ese lugar. Por años hemos estado aquí junto al pastor que estaba nosotros, y aquí me quedé yo. Aquí estoy todavía, ¿ya? Entonces, obedeciendo a la palabra de Dios, tuve testimonio de estar acá. Ya podía ir a otro lado, pero tuve testimonio y aquí estamos. Cumpliendo esta palabra que dice que hay que sujetar a los pastores, sujetarse a ellos, porque ellos velan, por un lado. Y ellos van a dar cuenta, o van a dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose. De cada uno de los miembros que están verdaderamente sujetos, se va a dar cuenta a Dios. Bien, vamos ahora, cierra su Biblia. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.